Hola a todos y bienvenidos. Quizás fueron testigos de objetos voladores extraños que atravesan el cielo a muy alta velocidad sin hacer el más mínimo ruido y generalmente de colores muy fuertes. Estos ovni o objeto volador no identificado a veces secuestran a humanos, también llamado abducción alienígena. Existen muchísimos testimonios y en diferentes épocas de estas abducciones. A veces se trata de una sola persona, a veces de una pareja, de una familia y en algunos casos de un pueblo entero. Difícil de creer una persona que dijo haber sido secuestrado por estas criaturas, cuando nadie puede apoyar, cuando ningún testigo puede apoyar lo que realmente está diciendo. Tal como el escritor Stan Romanek, un americano que afirmó haber sido víctima de abducción alienígena varias veces en su vida, además de ser el autor del video que van a ver a continuación. Un video increíble, pero debemos tomar en cuenta que el hombre se volvió rico después de eso, escribiendo muchos libros sobre el tema, además de ser condenado el año pasado por tener en su computadora muchos videos de pornografía infantil. Ahora veremos dos historias de personas que supuestamente fueron secuestradas por estos seres de otro planeta. John Salter Jr., un respetado profesor de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos, y su hijo John estaban conduciendo su camioneta el 20 de marzo del 1988. Era las 6:30 de la tarde cuando tomaron la autopista 61. Algunas horas después, se dieron cuenta que iban viajando en el extremo opuesto de donde tenían que ir, sin saber por qué o qué había pasado en este transcurso de tiempo. Agotados y confusos, tomaron la decisión de descansar por la noche y de continuar su viaje por la mañana. El día siguiente se enfrentaron a un ovni, una nave metálica de forma ovalada y tan brillante que tuvieron que pararse. Pero poco tiempo después, el objeto desapareció de repente. Algunos meses después de este encuentro, el profesor Salter y su hijo empezaron a recordarse lo ocurrido. Contaron haber visto a 2 o 3 pequeñas criaturas humanoides, delgadas, de más o menos 1,30 m de altura, con cabezas masivas y ojos enormes. Al principio, el profesor Salter pensó que se trataba de niños, pero rápidamente llegó una criatura mucho más alta, como un adulto, más o menos 1,80 m de altura, y empezó a comunicarse con ellos con telepatía. Los guió adentro de la nave hasta unas sillas similares a las de una clínica odontológica, donde los colocaron un implante en la parte derecha de su nariz y luego les inyectaron algo en el cuello y en el pecho. Los 2 hombres eran conscientes durante todo el proceso, nunca sufrieron nada y tampoco se sintieron amenazados por estas criaturas. Tiempo después, el doctor empezó a notar algunos cambios físicos. Su salud general había mejorado. Sus cabellos y uñas crecían 2 veces más rápido que de costumbre. Además, una cicatriz que tenía en su frente desde muchos años empezó a desvanecerse y desapareció casi por completo.
Poco tiempo después de su secuestro, algunas manchas aparecieron en su cuello y en su pecho, en los lugares exactos donde recibió las inyecciones. Su hijo John no tuvo exactamente los mismos efectos físicos, pero describió las sensaciones como increíbles. Incluso creció de medio metro en 3 años, tomando en cuenta que tenía 23 años cuando fue secuestrado y que no había crecido ni un chin desde su cumpleaños número 19. Ahora veremos otro caso de adopción muy interesante, ya que se trata no de un padre de su hijo, sino de un grupo de personas, y todo eso ocurrió el 20 de agosto del 1976. Los gemelos Jim y Jack Weiner, junto con sus 2 amigos, Chuck y Charlie, decidieron tomarse unas vacaciones de sus estudios universitarios. Viajaron hasta un lago rodeado de árboles en el estado del Maine, en Estados Unidos. Por 6 días se divirtieron haciendo canoa y acampando cerca del lago. El 26 de agosto establecieron su campamento y decidieron irse de pesca nocturna. Antes de irse, se aseguraron de crear una gran fogata prevista por durar 2 o 3 horas y así poder encontrar fácilmente el camino de regreso. Poco tiempo después de empezar a pescar, Chuck dijo que se sentía como si estaban siendo observados. Cuando miró a su alrededor, vio una gran esfera brillante en el cielo. Volaba a baja altura y no hacía ningún ruido. El objeto se acercó a ellos. Todos sus amigos miraron en la dirección que señaló y todos vieron la misma cosa. Charlie tomó una linterna, apuntó la esfera en el cielo y empezó a hacer señas de luces. En este preciso momento, el objeto se inmovilizó por completo, duró así un tiempo, y de repente se encendió un rayo de luz muy brillante que bajó desde la nave hasta la superficie del agua del lago. Luego se movió rápidamente hacia ellos. Los jóvenes, asustados, empezaron a remar frenéticamente en su canoa para tratar de escaparse. Pero el objeto iba mucho más rápido que ellos y terminó por alcanzarlos en unos segundos. Y fueron completamente cegados por esta potente luz una vez que se puso encima de ellos. Lo que se recordaron después difiere por cada persona. Charlie dijo que ellos remaron hasta la orilla y lograron alcanzar el campamento sin problemas. Chuck, de su lado, afirmó que se quedaron en la canoa, que luego llegaron juntos en la costa y que siguieron mirando la esfera brillante desde el campamento. Los gemelos se recordaron que cuando la luz los alcanzó, se quedó encima de ellos por unos 5 minutos antes de irse de repente. Después de este momento de pánico, los jóvenes llegaron a su campamento, pensando que había pasado más o menos 20 minutos desde que se habían ido a pescar. Pero encontraron la fogata completamente quemada, quedando solamente algunas cenizas rojizas. Pasaron años y los jóvenes siguieron su vida sin preguntarse lo que realmente había sucedido esta noche. Jim sufrió de lesiones cerebrales que le causaron epilepsia. Los doctores le pidieron si le había pasado algún accidente en su vida que podría explicar estas lesiones. Jim narró su experiencia en el lago y uno de los doctores le recomendó de contactar a un investigador de OVNI que quizás podría ayudarlo. El especialista en OVNI lo llevó a ver a un hipnotista profesional. Jim llamó a su hermano y a sus amigos que aceptaron ser hipnotizados por separado para tratar de averiguar lo que realmente sucedió durante su tiempo perdido en el lago.
Cada uno de ellos se acordó haber sido trasladado en la nave en una habitación estéril con muy poca iluminación, mientras criaturas delgadas, pequeñas, con ojos grandes de aspectos metálicos y largos dedos, sondeaban y realizaban análisis en casi todas las partes de sus cuerpos. Tomaron también muestras de piel y de fluidos, sin que ninguno de ellos pudo ni moverse ni protestar. Después de estas sesiones de hipnosis, el doctor Constantino, que no creía en la existencia de extraterrestres, dijo que los hombres no mentían según su experiencia como doctor, y que eso lo asustó profundamente, que ellos fueron etiquetados como nosotros lo hacemos a algunos animales antes de liberarlos. La gran mayoría de los casos de abducción narran historias similares. Criaturas relativamente pequeñas y delgadas, ojos grandes y alargados, generalmente de color azul o gris, y con una cabeza masiva completamente desproporcionada. Son capaces de hablar directamente a nuestra mente con telepatía y parece que son muy interesados en estudiarnos. Luego liberan al ser humano que por lo general perdió la gran mayoría de su memoria, que recupera después de meses, años o solamente, como en el último caso, vía hipnosis. Y de ahí surge la pregunta, ¿realmente estamos solos en este inmenso universo? Si te apasiona el tema o si te pasó algo similar, no dudes en compartirlo en los comentarios. Y como siempre, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Salut!